Bueno, Pedro J, bienvenido, Germán, bien hallado, bien aterrizado después de lo de ayer de Vista Alegre, sí. Y bienvenida y enhorabuena a Emilia Landaluce por este libro, que hoy es el día en que se conmemora el día en que 1 millón de personas con cientos de miles de banderas españolas se echaron a la calle en Barcelona, que a mí me lo juran y no me lo puedo creer. Es decir, pasaron tantas cosas. Hubo que desacomplejarse de tantas cosas que ha hecho falta un libro, que es un libro testimonio, el de Emilia, para contarlo. Debo decir que probablemente la parte que más puede interesar al lector, por lo que yo recomiendo vivamente la lectura, es aquello que habla de las cosas estúpidas que los españoles creían sobre sí mismos y que la gente corriente no ha creído nunca, pero que han ido calando en las élites españolas y se ha digerido una leyenda negra absolutamente estúpida basada en 2 cosas: en creer a los de fuera y no sabérselo de dentro. Bueno, pues esa parte, que es probablemente la más extensa y la más intensa del libro, es estupenda. O sea que como vacuna para lerdos en historia de España es estupendo. Y luego además porque Emilia estuvo, y lo cuenta, con Cayetana en el meollo de los hechos, cuando se produce el golpe y la reacción popular. Sí, bueno, y estuve ahí la semana pasada. Sí, si no paras, lo tuyo es como la Legión, en los sitios de más peligro siempre. No, bueno, sí, estuvimos ahí, estuvimos viviendo en directo el golpe, pero yo tenía una particularidad que yo, desde que hubo los atentados en realidad hasta las elecciones, me manda el periódico allá a vivir prácticamente, porque, hay pocos medios. Pues la redacción de Barcelona está... Emilia se atreve con todo, sí, etcétera. Tal. Entonces yo pasaba ahí de repente 15 días en Barcelona y volvía pues a Cádiz o a Madrid o tal. Yo cada vez que volvía a Cádiz o a Madrid tal, yo veía cada vez más banderas españolas. Y yo decía, aquí está pasando algo que ningún político ni ningún partido ni casi ninguna plataforma está empezando a percibir, que es que España está reaccionando. Y es el libro, yo lo digo, el otro día me preguntaban, oye, ¿no sacas ningún político? Digo yo, porque es que no es un libro donde salgan políticos. Los políticos al final, yo creo que casi por definición te acaban traicionando. No, pero además es que en este caso no comparecieron. La movilización popular fue precisamente por falta de dirigentes. La nación, exacto. Sí. Bueno, es una cosa, debo decir que esa parte primera, la del atentado de las Ramblas, cuando se rememora todo lo que pasó, todo lo que se tragó, cómo se convirtió en la plataforma para el golpe, y luego todas las deficiencias terroríficas en la actuación de los mozos, los avisos que tenían, es absolutamente espeluznante. Hombre, es que la gente iba viendo cómo se iba... Al final los mozos ya están reaccionando también. Bueno, 4.000 se manifestaron el otro día aplaudiendo a la Policía Nacional en Vía Laietana. Es que los mozos, la Asociación de Mozos Constitucionalistas tiene 8.000 gente. Pero la mitad, casi algo más de la mitad de los mozos. Y más los que estén callados, porque hay que subir. Pero tú cuentas muy bien, y además está muy bien relatado en el libro. Yo eso lo recuerdo porque estaba en Francia y lo vi por televisión. En Francia, porque claro, solo daban el atentado de las Ramblas y la manifestación, cuando cercan al rey, donde por cierto la vicepresidenta se echó a llorar y se fue después de haberlo dejado solo. O sea, esto no se ha contado, pero es así. O sea, después de haber coordinado la descoordinación total y absoluta, cuando empiezan a abuchear al rey y ve que puede pasar, y pudo pasar cualquier cosa, porque desde el punto de vista de la seguridad aquello era una absoluta calamidad, visto desde el extranjero era una cosa de humillación total y absoluta, no al rey como representante de España. Digo, pero vamos a ver, ¿a dónde va esto? ¿Y qué hace el gobierno que no hace nada? Bueno, pues fue al golpe. Claro, pero esa manifestación, lo cuento porque yo he hablado con mucha gente, lo que tiene es una mezcla de historia y de testimonios. No sé si está muy lograda, pero intento que lo esté. Entonces, parte de esos testimonios, gente que estaba en la manifestación y que de repente ve como gente con activismo, con complejo, ve cómo empiezan a insultar a los que llevan bandera española. Y dicen, ¿pero esto qué es? Es que estamos viviendo el advenimiento de un movimiento totalitario. Pero es que y que va a tener un referéndum en un mes. Bueno, y hay que decir que eso está perfectamente explicado. Y luego al final, cuando ya de pronto sale la gente a la calle, nadie se lo explica. Bueno, la historia de España está llena de cosas
difícilmente explicables, como probablemente la de todos los pueblos con mucha historia. Pero yo sí recuerdo una cosa, y lo recuerdo porque me parece que fuimos 3 solo, Pedro J., los que dijimos, en esas circunstancias no se pueden convocar elecciones. Desnazificar es desnazificar, hay que desmontar el golpe. No se puede volver a lo mismo y salir zumbando, como te dijeron los 2 abogados del Estado a ti, sí, salir cagando leches de Barcelona, como decían. Efectivamente, así salieron. Aquello de hace un año, como tú decías, efectivamente fue un milagro. Y como dice el Quijote, los milagros, Sancho, son cosas que suceden rara vez. Sí. Resulta muy triste que un año después, cuando se conmemoren aquellos acontecimientos, Ciudadanos, el primer partido de Cataluña, pues apenas logre reunir unos miles de personas. 2000, el acto de sociedad civil catalana de ayer fue una tristeza. Fue clandestino casi. Pues a eso me refiero también. En la entrevista que hemos publicado este fin de semana con Aznar, que es la primera entrevista en un medio escrito, de la misma manera que el otro día estuvo en esta casa, en esta emisora, dentro de las entrevistas y de las iniciativas para lanzar su libro, que es un libro muy interesante, muy consistente. Muy interesante, además, en política internacional, muy sólido, en general, muy trabajado. O sea, y yo se lo dije, yo eché en falta algo sobre él en el gobierno. Bien. Ya sabemos que, en fin, los políticos... Pero es lo que yo llamo también las elipsis, los huecos en la memoria de Pero qué bien Aznar, ¿no? trabajado está la parte moderna, digamos, de eso, cosa que ningún político español se ha puesto. Hombre, a estudiar y a trabajar sobre lo que pasa. O sea, realmente yo creo que Aznar se ha convertido en un elder statesman, o sea, en un no anciano, pues no lo es, pero en un estadista veterano. Él ya descarta de plano volver a la política y ahora tiene la autoritas de que las bases del PP, al votar por Pablo Casado, claramente pues han rechazado lo que significaba el marianismo y por lo tanto le han reivindicado su legado. Y esto viene a cuento de que una de las obsesiones de Aznar es cómo se está dilapidando el caudal político que se acumuló hace un año como consecuencia del mensaje del rey y de esa reacción espontánea de la base de la sociedad española reivindicando una identidad plenamente compatible con los valores democráticos y constitucionales, que por lo que veo, por lo que me habéis anticipado, estoy deseando leer el libro de Emilia. Esa es la tesis del libro, ¿no? También Aznar advierte, y eso hace su posición especialmente valiosa, contra el riesgo de los populismos, y él dice que los populismos son transversales y contagiosos como la peste. Y él además hace algo muy original, que es decir que esto empezó con Chirac y Röder. Sí. Y además, digo, porque es un libro que tiene un esfuerzo intelectual. Tú estarás de acuerdo más o menos, pero hombre, alguien que piensa es tan raro. A ese punto, pues él construye una mirada, diríamos, parcial sobre la crisis que rodeó la intervención norteamericana en Irak. Sí. Y bueno, hay un momento en la entrevista en que yo le planteo, bueno, tendrá usted que reconocer que desde el punto de vista fáctico el balance histórico sería mucho más fácil de hacer si los hechos hubieran dado la razón a la administración Bush. Y él eso lo reconoce, dice sí, hubiera sido más fácil si se hubieran encontrado las armas de destrucción masiva. Pero bueno, yo no quiero reabrir ese debate, que es un tema que él soslaya bastante, tanto en el libro como en la entrevista. Él dice que Trump, o sea, Aznar se sitúa en las antípodas de Trump, sí. Y dice... Pero explicó aquí muy bien por qué le vota los republicanos. No, lo presenta como una especie de caballo de Troya que ha conseguido entrar en los valores del conservadurismo republicano. Pero claro, entre
él efectivamente él habló también aquí mucho de Putin y la amenaza rusa y todo lo que eso significa. Pero lo que nos hace converger con el libro de Emilia es esa advertencia diciendo, ojo, a ver qué va a ocurrir con ese caudal político. Y él advierte que el centro derecha está dividido en estos momentos entre 3 opciones. También dice, y solo menciona a 2 de ellas, que a Casado y a Rivera le corresponde reconstruir y garantizar la continuidad histórica de España. Germán estuvo ayer en el acto de Vox y probablemente pues pueda darnos con más detalle la percepción de lo que había ahí, pero ya sabéis cuál es mi posición, y se lo dije a Santi Abascal: cuidado, no vaya a ocurrir que precisamente la desviación de votos del PP a Vox sea lo que termine dándole la continuidad al Partido Socialista en el gobierno. En fin, bueno, todos estos son temas a debatir. Quien ha llevado el gobierno al Partido Socialista ha sido el señor Mariano Rajoy, que tenía una mayoría absoluta. Está en su casa, creo que está en su casa. Está en su casa, sí, pero está en su casa y nos ha dejado los pies de los caballos. En ese sentido, sí, bueno... Sin Rajoy que no hubiera nacido Vox, eso está claro. No, bueno, y sin Rajoy, pues quizá con otro tipo de perfil en esa mayoría absoluta, a España se le podía haber puesto realmente, dado una vuelta entera. Hombre, con aquel poder concentrado en el Partido Popular, y este país no necesitaría ni Vox ni otras cosas, porque realmente sería un país con una democracia consolidada y no estaría amenazada por un Frente Popular que destruyera, que hiciera una cabeza de puente en Europa ya, y estuviéramos en peligro real. Oye, Germán, de destruir un sistema de libertades y poner otro tipo de régimen como el que ya se va apuntando cada viernes en el Consejo de Ministros. A mí esto me asombra. O sea, hoy el tratamiento en los medios, parece que es que los medios no han aprendido nada de lo que está pasando en el mundo. O sea, es que no aprendemos, y ahí además, bueno, es que claro, para prosperar en el periodismo tienes que ser no progre, muy progre. Pero con respecto a lo que dijo Abascal, lo que se dijo en los discursos y lo que se titula en los medios, la distancia es tan sideral que, claro, luego el chasco es morrocotudo. O sea, pero vamos a ver, tú no puedes decir que es la ultraderecha, pero vamos a ver, pero que todo lo que se dijo era constitucional y legalísimo. ¿Desde cuándo hay que defender a la inmigración ilegal? Hoy publica una entrevista muy buena Cayetana Álvarez de Toledo en El Mundo a Jonathan Haidt, que está muy bien, donde dice que la izquierda lo que ha hecho ha sido asimilar el patriotismo, que no significa que tú digas que eres mejor que otros, no es nacionalismo. A nacionalismo y desprecian lo que es una cosa mayoritaria por pequeñas identidades. Tú lo citas muchas veces en el libro, la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Y por cierto, hay una enorme cantidad de cosas. Mira que yo, estudiando la Escuela de Salamanca para el libro del comunismo, y por reivindicar la historia de España. Bueno, pero no generalices, Federico, sobre los medios. Yo veo aquí una crónica estupenda de Nieto Jurado. No, pero es algo general hoy en todos los medios, todas las televisiones. Tú piensas que no hace falta papel. Este titular del periódico de Cataluña, Alerta Ultra, a toda página. Esto es ayer Juliana, el mejor favor que le pueden hacer. No me habléis a la vez, que parece el mejor favor que le pueden hacer a Vox realmente es, después de todos estos años en que se ocupó, sobre todo el gobierno del PP, que hubiera un boicot total en los medios a Vox, es que la entrada de Vox ahora diciendo cosas absolutamente constitucionales tiene muchísima gracia. Que ayer en La Sexta, donde están reunidos realmente todo lo peor anticonstitucional y golpismo desde la mañana a la noche, y están todos preocupados porque Vox fuera anticonstitucional. No, perdona, Vox ayer lo que hizo fue fundamentalmente de volver a contar lo que son las bases fundamentales de una derecha, que era la derecha del PP, que eran los principios fundamentales del Partido Popular.
En 1990. Que han traicionado sistemáticamente desde ese partido. Fundamentalmente eso, y después adecuado al momento actual, y fue absolutamente impecable. Todos ellos, porque no hubo ni siquiera, como suele haber a veces en partidos de este tipo, de nuevo tipo, donde hay alguno de los oradores que saca al pie del tiesto, etcétera. Fue absolutamente... Es fácil porque había muchos que eran novatos, pero fue no pasó, absolutamente impecable, igual que lo fue el público que abarrotaba aquello, el público que estaba afuera, que no pudo entrar, y que es simplemente la necesidad de que se respete a la nación española y no se la maltrate, y sobre todo de las élites, esas élites de las que habla Emilia Landaluce, que desprecian sistemáticamente, históricamente, siempre ha sido así, que desprecian a la nación española. Desprecian cuanto ignoran. Hay una cosa que me gusta mucho de Emilia, que lo construye como un relato de testigos y reflexiones históricas, que es que para la gente corriente lo de España es tan indiscutible como comer a mediodía y cenar por la noche. Vamos, no utiliza esa metáfora, la utilizo yo. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo voy a estar yo en contra de España si soy de Villanueva de la Serena? O sea, eso solamente se le ocurre a un zurupeto intelectual, como dice, que ahora son intelectuales. ¿Por qué has dicho Villanueva de la Serena? Pues no sé, me gusta Villanueva de la Serena. Una de las protagonistas de Villanueva de la Serena y no es casual. Oye, pues mira, lo he hecho de memoria. ¿Ves? Esta enfermedad que tenemos los dos de la memoria. Hace 2 semanas yo escribía un artículo explicando cómo se le entregaba la medalla de Villanueva de la Serena a uno de los más desconocidos presidentes del IBEX y uno de los que tiene una trayectoria más admirable. Uno de esos pobres... Antonio Huertas. Antonio Huertas. Uno de esos pobres ricos que sacas en el español. Son los pobres más millonarios. Es un ejemplo para los pobres. Sí, pero fíjate, Fainé, que vivía en Santa Coloma cuando no había... Hombre, en Santa Coloma agua, de Gramenet, cuando yo estuve de profesor casi tampoco había todavía. Y fíjate, Félix Revuelta, que del cuartel de la Guardia Civil de Logroño, pues he dicho Villanueva de la Serena, y Antonio Huertas, el presidente de Mafre, sus padres soñaban con que lo más a lo que se podía llegar entonces era secretario de ayuntamiento. Claro, hombre, hizo la universidad y contestó un anuncio por palabras, empezó a vender seguros a golpe de calcetín y ahora es uno de los presidentes más influyentes del IBEX. Si el fundador del Grupo Planeta, que se levantaba a las 5 para comprar La Vanguardia y llamaba a los que tenían demanda para ofrecerles lo que estaba en ofertas ese día a primera hora y no se habían levantado y les llamaba para hacer de intermediario y empezó así su fortuna. Así empezó Lara, José Manuel Lara, Marqués de Pedroso de Lara, empezó así, se levantaba a las 5 y empezaba a poner en contacto y se daba una comisión por las ventas de tal. Así empezó, que había sido legionario y voy de Celia Gámez. O sea, lo tenía todo. El mérito del y si viera ahora que todo el imperio está para la Sexta, para la Tresmedia la Sexta, pendiente de algo que tú recuerdas siempre, que es el expediente de competencia, que si alguna vez se sustancia injusticia, supondrá la segregación del grupo, pero hay un hecho moral. O sea, que el Grupo Planeta esté para eso, para Ferreras, manda narices. Hoy hay una... Perdón, 10 segundos de publicidad. Hoy hay una crónica interesantísima en El Español de Fernando Cano, en la que explica cómo Creueras, el presidente de Planeta, se está echando en manos de Roures para tratar de paliar el desastre al que está llevando su gestión a lo que fue el gran imperio familiar. Fíjate, Roures, que por cierto, Creueras, creo recordar que estaba, pero disimulado, o sea, como Villarejo en las fotos, que le faltó ponerse una dentadura postiza y un bigote de estos falsos de zarzuela para ir a la manifestación famosa del 8 de A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en La Sexta, que hablen de la derecha anticonstitucional y no hablen de la izquierda golpista o la izquierda constitucional. Son ellos que van a, ¿cómo van a hablar? No, o sea, es que es el diferente... Bueno, Echeminga diciendo que defender la monarquía en España es atacar a la gente. O sea, la monarquía, que es justamente el rey, el que salió a hacer lo que no habían hecho ni el PP ni el PSOE, ni Ciudadanos. Porque Ciudadanos, porque estaba atónito. El PP, porque colaboraba activamente, y el PSOE, porque estaba con el golpe. No hay más que ver a IZ y compañía. Bueno, pero yo siempre tengo lo que yo tengo fe siempre es en que al final la nación
Al final lo que hizo reaccionar a los políticos fue la presión social de la gente y las banderas en la calle. Para mí ayer... Y yo creo que va a haber una reacción en ese sentido contra los medios, contra los... Bueno, pero los medios ya la están viendo. Ya lo está viendo. El éxito. Lo de ayer es una clara prueba. Eso es evidente. La demonización permanente de estos, o ignorarlos o demonizarlos. Pero no es solo contra Vox, es solo contra todo, en general. El discurso feminista del 8 de marzo, cuando se fueron a la huelga todas las periodistas, y no se fue a la huelga ninguna mujer más de España. Perdona, ese no fue el primer gesto que las televisiones se ignoran. Oye, ni un manifiesto de los que Juan Pliego en su día hacía firmar contra la ministra Dolores Delgado. Ninguna. Que eso sí que es un alarde, por cierto. El informe hoy del Confidencial sobre la íntima relación, que era la previsible, pero detallada, del bufete de Garzón Delgado, porque no se pueden separar, con el AMPA de Villarejil, es escalofriante. Como decías tú antes, debían estar en prisión preventiva. Pero sin la menor duda, porque además tiene una fortuna y hay claro riesgo de fuga. Si Villarejo tiene riesgo de fuga, ni te cuento Garzón. Por eso. Además tiene sitios a donde ir. El mensaje, una ministra que es citada como fiscal ocultando el delito de hacer una red de prostitución para servir al chantaje directamente. No, que lo celebra, que dice éxito asegurado. Y que celebra la creación de una red de prostitución para el chantaje. Eso es la ministra de Justicia de España en este momento. Si es que solo hay que pensarlo, realmente. Bueno, Colacel, ¿a quién se lo vamos a dar? No le hace mucha falta a Emilia, pero estrena libro. Yo no sé qué tiene este programa, estamos produciendo libros Colacel, continuamente. Sí, bueno, las arrugas internas, las externas, ella tiene todavía pocas, pero bueno, ya vendrá. Pero las internas hay. El ácido hialurónico, el hidrolizado hace maravillas, así que 1 o 2 sobres al día es suficiente en Parafarmacia Mundo Natural o en las parafarmacias del Corte Inglés. Pues eso. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Securitas Direct, Federico, nos atienden. Fíjate, si ayer la editorial está viva, no tendríamos este libro, que conseguí yo, prácticamente lo tuve que robar a la autora. Ahora lo tengo machacado, ¿has visto? Ya veo, te lo has leído. Espero que me pases todas las erratas. Bueno, no, erratas hay muy pocas, pero hay cosas que yo no sabía. Y hay cosas que están muy bien, O sea, el libro hay que comprarlo, pero es que ayer hubieran vendido 3 ediciones. Es más, alguno hubiera robado el libro para llevar solo. No, soy facha, soy español, o sea, imagínate. Para protegerlo. Para protegerlo. Pues, ahora el que tenga este libro, que, hoy se empezará a vender, Securitas Direct. Podemos llamar de manera totalmente gratuita al 900-130-900, repetimos, 900-130-900, ahí tenemos toda la información y también podemos calcular online en securitasdirect.es. Bueno, y el Corte Inglés, a ver cómo te digo esto. ¿Dónde compraremos este libro? Sí, también, claro. Ha llegado el momento de comprobar por nosotras mismas que realmente la belleza está en el interior. Ajá. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Es muy bueno. Que se lo digan a Carmen un montón. Sí. Hoy que estábamos con ese tema. Yo decía siempre lo importante de un libro no es la encuadernación, es el contenido. El contenido. Oye, y alguna picó, Bien, pues 25% de descuento, está muy bien. Se llevan mucho los bodies este año. Ah, muy bien. El body. A lo mejor era cuando no es muy práctico, las cosas como son, pero era un body porque es un poco caro para una prenda íntima de emergencia. Sí. Oye, nunca he visto una cosa igual, una consejera de sanidad mandando la factura de la lencería. Es célebre el día que Soraya y María Pico se bajaron en la Gran Vía a comprarse unas medias. Bueno, pero las pagarían por ellas. Por cierto, 25% de descuento en calcetines y en medias también en el Corte Inglés. Es que hay que saber comprar. Pues lo de los bodies, los tonos granates se van a llevar mucho también. Y el print floral, pues eso, floral, así como muy alegría. Gusto, alegría, ya está. Seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver. Está el tiempo muy complicado, pero ya ha empezado a nevar. El famoso cambio del clima climático,
lo he dicho, para el Pilar empieza a nevar y eso es un hecho. Y hoy empieza a nevar ya en los Pirineos, el Pirineo alto, que es el aragonés, y el navarro. El catalán es más chato y nieva menos y un poco más tarde. Pero en cambio en Cataluña, para variar, van a tener tormentas y tormentones, que se extenderán también a las Baleares. En la parte del País Vasco, Castilla la Vieja, hasta Santander, etcétera, bueno, Santander siempre fue Castilla la Vieja, el puerto de Castilla, por más que las autonomías lo hayan desfigurado. Bueno, pues ahí va a llover, puede llover además mucho, sobre todo en la mañana de hoy. Luego ya por la tarde la cosa se moderará. Las temperaturas están bien, tirando a frías, a frescas por lo menos, vamos, de acuerdo con la temporada. En Madrid hoy no pasaremos de 21, la máxima en Sevilla no va a pasar de 31 y la mínima en León ya está en la mínima que marcó hace unos días Ávila, 2 grados. Hemos de bajar de cero. Si no pueden las capitales, lo haremos los pueblos. Porque Emilia, en España, como decía Ortega, lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Así que si hace falta que los pueblos acudamos a dar bajo cero después del Pilar, lo haremos. Esperamos que el pelotón del pasmo se porte. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio, encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogas o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro. ¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero? Bueno, pues de capa caída abre dejándose un 0,32%, 9.226 puntos para un 35 que el viernes pasado cerraba también con caídas, con un 0,65% abajo. Dicen los inversores que el umbral por abajo está en los 9.111 puntos, que son los mínimos anuales marcados hasta la fecha. Es decir, nos estamos moviendo en valores muy bajos, con la vista puesta en Brasil, también en Europa, en todo lo que sucede en España, en Italia. Es decir, hay ciertos puntos de incertidumbre en el día de hoy. Bueno, noticia de interés general de la ONCE. A ver, Rubén. Pues tengo una cita que te va a gustar a todos los jovellanistas como tú, a todos los ilustrados liberales. Bueno, pues el 3 de noviembre se reestrenará la obra El Pelaya, escrita por jovellanos y cuya única representación fue en 1782. El año pasado se encontró en Madrid... Estaba Pedro J. en el estreno. No. Bueno, lo que pasa es que... Un momento, antes de que nos diga lo que pasó exactamente y lo que pensaba Jovellanos, que lo sabrá, a ver, completa la información. El año pasado se encontró en Madrid el libreto original, escrito en 1769 en Sevilla, con las anotaciones del autor. El Ayuntamiento de Gijón lo compró y se ha encargado de darle forma. Ahora ha anunciado que lo representará en el Teatro Jovellanos. ¿Y qué cuenta? Bueno, pues obviamente se titula El Pelayo y narra la batalla de Covadonga, justo este año en el que se celebra, por cierto, el 1300 aniversario de la fundación del Reino Católico de Asturias. Bueno, lo significativo es que efectivamente esa es la otra versión del Pelayo, la que nunca llegó a tener renombre y éxito de público en su tiempo, porque competía con el Pelayo de Quintana, que era una gran epopeya de la lucha de la nación española contra el invasor y que tuvo una enorme repercusión a comienzos del siglo XIX y especialmente durante el trienio liberal. Es que Jovellanos se adelantó un poco, porque realmente claro, Quintana sí entronca con el romanticismo, que es donde esto encaja perfectamente. Yo recuerdo el libro de Rosier, que eso, bueno, te lo conoces tú muy bien y tal. Quintana era un gran publicista también de sí mismo. Probablemente su obra, de entre los amigos que él protegía, Lord Holland, no es la más sólida, pero sí es la que tiene, digamos, la que mejor entronca con el ambiente, la que de alguna manera daba el aire de la época, ¿no? Quintana es uno de los personajazos menos conocidos por el gran público. Entre otras cosas, es el responsable de la manipulación, probable responsable de la manipulación de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, que tú sabes que habían sido convocadas por estamentos, es decir, mediante órdenes separados, y entonces él ocultó
le atribuye el ocultamiento de ese decreto, lo cual permite que las Cortes deliberen en una sola en un solo orden, en una sola cámara, la aristocracia, el clero con los representantes de la burguesía, hasta que Blanco White desde Londres publica en su periódico El Español, y esto no es publicidad del mío, sino del suyo, publica en El Español el decreto escondido por Quintana, pero por lo que estábamos hablando hoy es por su condición de escritor, hombre de teatro, es decir, su Pelayo. Imagínate el impacto que tuvo, yo lo cuento en La desventura de la libertad, representado en el Cádiz, acosado por segunda vez durante el trienio liberal por los franceses. Bueno, es que hay que decir que toda esa historia, en tu libro, es terrible, porque tú ves, me estuve el otro día viendo las memorias de Chateaubriand, que es uno de los intelectuales de la intervención, sin saber muy bien lo que intervenía. Chateaubriand estaba tan embelesado consigo mismo que no sabía muy bien lo que hacía. Además tenía que atender a tantas amantes al mismo tiempo. No podíamos estar, y al mismo tiempo a la posteridad, al más allá y al más acá. El genio del cristianismo. Continuamente todo, estaba atendiendo a todo. Era como si Mayor Zaragoza fuera inteligente. Era imposible. Claro, todo, pues nada, una pequeña intervención en España, y mira tú la que hizo sin querer, porque eso lo explicas bien. La idea primera no era lo que pasó, pero las cosas son como terminan y no como empiezan. Perdona, Federico, que les digan a Quintana, a Argüelles, a Calatrava, a todos estas, a Alcalá Galiano, que eran fachas, y ellos dirían, no somos fachas, somos españoles. Es decir, y es verdad que se intentaba vincular al liberalismo español, que era patriota, con el macizo de la raza, con un casticismo reaccionario, y no era con la caricatura de siempre. Pero la izquierda es que siempre ha tratado de presentar España como un fracaso histórico, en el que la reconquista, en el que, la nueva historia de Sánchez Junco. Sí, pero eso es ahora, porque en la época de los liberales, que por cierto es verdad, y eso también Pedro lo ve claro, hay un error de sectarismo en los exaltados españoles terrible, que lastra todo el parlamentarismo español. Los primeros que se pasan y no tienen en cuenta lo que Jovellanos llamaba la Constitución Histórica de España, que son las tradiciones de control del poder, que eso es, al fin y al cabo, el origen del parlamentarismo, toda la doctrina de nuestros escolásticos de la Escuela de Salamanca, el control del poder, que eso es al final la libertad. Bueno, eso lo tenían tan claro. Ahora, lo que no les podías discutir es que eran unos patriotas. Estaban en Cádiz pegando cañonazos, nada menos que el ejército de Napoleón, y los tíos resistiendo. Claro, es que nos pongan el personaje de Jovellanos hoy en la mesa de la tertulia con el libro de Emilia, pues es una bendición del destino, porque, claro, hay ese momento que a mí me fascina, esa jornada que comparten en Zaragoza Jovellanos cuando vuelve del castillo de Belver, donde ha estado prisionero, vía Barcelona, y Cabarrús, y a los dos el rey José les ha nombrado ministros, y los decretos están publicados en la Gaceta, el uno de Hacienda, el otro de Justicia, y tienen que decidir si aceptan o no. O sea, eso sí que es una tentación. Es decir, y entonces los dos eran queridos amigos. Jovellanos había intentado evitar el encarcelamiento de Cabarrús en el madrileño castillo de Batres, y Cabarrús había pedido clemencia en vano por su amigo Jovellanos. Y tienen que decidir. Y ahí se ponen sobre la mesa el patriotismo y la Ilustración, se ponen sobre la mesa la modernidad y la defensa de la Constitución Histórica de España, y los dos amigos salen peleados de esa conversación que no ha quedado grabada, pero que es una tentación para cualquier literato, porque Cabarrús acepta el nombramiento y antepone lo que él considera la modernización, el viento de la historia, el progreso. Bueno, lo que decía Hegel en Jena,
Y o sea, es que era una patología europea y en cambio, de la época. Jovellanos rechaza el nombramiento y escribe algunas de sus mejores páginas precisamente refutando las tesis de Cabarrús y diciendo que por encima de las ideologías está la defensa de la identidad de la nación española. Claro. Volviendo a lo de hoy, a lo de ayer y a lo que se presenta ahora de aquí a las elecciones europeas. El próximo domingo hay elecciones en Baviera, unas elecciones donde la CSU, aliada con la CDU de Merkel, tenía 47% y una mayoría absoluta, se va al 33%. No se sabe cómo se reparte todo lo demás, porque la AfD no se sabe cómo va a salir, porque nunca la gente todavía con eso de insultarte con lo de facha o insultarte con lo de nazi, la gente no dice en los sondeos lo que va a votar y después salen las sorpresas que salen, pero desde luego es el principio del fin ya acelerado de Merkel, por mucho que se resista, lo cual tiene aspectos inquietantes. Y entonces, perdona un momento, vamos a ver si puedo ajustar un poquito este asunto. Ya ha salido en la CDU la gente que dice que hay que buscar las alianzas con la AfD, porque la AfD son en su 95% gente votantes de la CDU y ahora del SPD que se les van en masa, porque ese es otro de los elementos que también se va a ver aquí, que no es solo votante del PP el que se va a ir a Vox, el que se está yendo a Vox, se le va de la izquierda. Va a ser votante de la izquierda también. La izquierda, el SPD, se ha desangrado en muchísimos sitios, en Austria, en Cinturón Rojo de Austria, en Viena. El Cinturón Rojo de Barcelona, que era el más rojo de España, es naranja. Se ha ido, sí, por la cuestión nacional. Pero ahora por la cuestión nacional también está este factor. Como digo, en Alemania ya se habla abiertamente en la CDU de la necesidad de buscar alianzas con la AfD, que Merkel considera que son el horror, los fachas, etcétera, etcétera. Bueno, eso está cambiando toda la percepción. Primero, el Bundestag, por primera vez desde la guerra, la principal fuerza de la oposición son 94 miembros de un partido que está a la derecha de la CDU. Es decir, que en toda Europa están cambiando las cosas, porque la visión socialdemócrata del mundo y de la política como exclusiva fórmula del sistema democrático que habían asumido las democracias cristianas ha colapsado ya. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Sí, un par breve. de noticias. Y el otro día ya salía el presidente de Extremadura hablando de la posibilidad del adelanto electoral. Ahora que hablaba Germán de un adelanto de las europeas, bueno, atención, porque García Paje acaba de decir que él tampoco descarta un adelanto electoral de las generales, que lo ve bastante probable, así que ya son dos varones socialistas los que hablan abiertamente. Los que desean. Y los que desean Oye, hay que leer el artículo de Luis Herrero. Dice, también, ¿no? Yo siempre pensé que iba a convocar cuanto antes elecciones. Primero, porque ese es el sentido decente de la moción, y luego por su propia conveniencia. Dice, pero como el mal de altura te corrompe y te atonta, dice, al final lo mismo hace que esto se dilate, con lo cual está cada vez más lejos de ganar. Aterra salir de ahí porque piensa que no va a volver. Pero no, al revés. Me sorprende eso en una persona de 40 y tantos años. O sea, si él hubiera llegado al final de su vida política, yo entendería que él estuviera estirando artificialmente su permanencia. Oye, pues ya que has llegado, disfruta de ello. Sí. Pero a los 74, a lo Adenauer, no ahora. O sea, pero a Sánchez, que no se va a dedicar en su vida probablemente a otra cosa más que a la política. Sí, porque después de lo de ABC hoy, a la docencia no se puede dedicar. Entonces, le debería preocupar cómo va a salir de la Moncloa y cuál va a ser su resultado y cuál va a ser su legado. Pero es que cada día que pasa se está enredando en una negociación, no con los separatistas, como precisaba Aznar, sino con los golpistas, en la que él les está ofreciendo como premio de consolación, ya que no les puede ofrecer el referéndum inconstitucional, les está ofreciendo la salida de los presos de la cárcel. Bien, porque la presión sobre Llarena dé frutos y haya una libertad provisional, espero que no suceda. Tendría que ser sobre Marchena, aunque el Tribunal Constitucional
o prostitucional, ya ha blandeado admitiendo 3 recursos que jamás debería haber Pero admitido. sobre todo lo que se perfila ya es el camino del indulto. Claro, para poder indultarles tiene que su gobierno, es decir, esa es la zanahoria que les está poniendo a los golpistas. Si vosotros queréis que vuestra gente salga en libertad, sea indultada después de que les van a condenar a tropecientos años, mantened a este gobierno que yo les indulto. No van a poder indultar ni aunque aguante este gobierno. Bien. Bueno, bien, pero esa es la zanahoria, pero es una zanahoria podrida y falsa, porque no van a poder. El problema es que el camino que tiene que recorrer para hacer verosímil esa oferta, pues está lleno de claudicaciones desde el punto de vista del Estado de Derecho. Y este fin de semana hemos vivido cómo en la televisión pública se le entrevistaba a un preso preventivo acusado de dar un golpe de Estado. Si eso hubiera sido un acto espontáneo y aislado, bueno, pues podríamos decir que cada medio de comunicación puede tener su línea en relación a esto. Pero claro, cuando todos los ministros que se están pronunciando lo están haciendo en ese sentido, y el propio Sánchez en su entrevista de hace 2 sábados, o de hace 2 domingos, sugería que su posición también coincidía con esa, pues estamos hablando de que les está ofreciendo una especie de empate, de borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada a los golpistas. Claro, el antecedente de eso fue la puesta en libertad tras ser indultado de Companys y los demás golpistas que estaban en Puerto de Santa María. Y salió también que acabamos en guerra civil. Y salió también que acabamos como acabamos. Entonces, además, el escenario macroeconómico se está enturbiando a una velocidad extraordinaria. El Fondo Monetario y la Unión Europea están advirtiendo a Sánchez que debe hacer exactamente lo contrario de lo que se está comprometiendo a hacer con Podemos. O sea, entonces vamos a una subida de impuestos, a unos presupuestos que se configurarán sobre la base falsa de que se incrementarán los ingresos fiscales, cosa que cada vez que sube el impuesto ocurre lo contrario. Y encima que vamos a ser 60 millones de españoles para pagar las pensiones. Y entonces más déficit y más deuda. Y mirad lo que está pasando ya con la deuda pública italiana. A mí me preocupa muchísimo esta tendencia en elección tras elección hacia los extremos, y siempre con fenómenos populistas de por medio. Lo que ha ocurrido en la primera vuelta de las elecciones de Brasil es extraordinariamente inquietante. El Bolsonaro es el Trump brasileño, y es un hombre. Pero los otros eran los venezolanos. Y es un hombre que se ha pronunciado a favor de la tortura, que ha reivindicado aspectos positivos en la dictadura militar y que tiene posiciones. Bueno, pero es que lo está defendiendo a Venezuela. Homófobas. No las hubo en la dictadura militar, no hubo ventajas, no hubo unas evoluciones que históricamente hay que mirar como positivas. Bueno, pero vamos a ver que la alternativa es un señoritos. Y respecto a Trump, ya está bien de presentar a Trump como la referencia de la maldad. Creo que no va nada mal en este momento Estados Unidos. No va nada mal. En relación con una dictadura, un demócrata no puede, tiene que tener una cuestión previa. Es decir, igual que ocurría... clases de democracia, esto que está bien que den carnés por ahí, que ocurría, pero aquí carnés de demócratas... Una dictadura militar tiene que ser rechazada puede opinar, de plano. Bueno, depende. No, para mí no. En Roma, como demócrata que eres, en Roma las dictaduras estaban codificadas, duraban 2 años. Yo prefiero le llamábamos dictadura a otra cosa. Prefiero la dictadura de Pinochet a la dictadura de Castro, por unos elementos clarísimos. Primero, porque una duró 13 años y la otra dura 60. Porque una dejó el país perfecto y en crecimiento y es una democracia perfecta, y el otro sigue metido en
la basura y en la miseria comunista. Aunque le aplauda a la Unión Europea, eso es muy diferente una dictadura como la de Pinochet que la de Castro. Y yo prefiero la de Castro, la de Pinochet, si va a evitar una como la de Castro. Estoy en total desacuerdo. Hombre, no, pero es que no es cualquier cosa. Es mejor aceptar la de Castro. Es mejor aceptar la de Castro. Yo creo que los perseguidos, los torturados, los asesinados, los exilados y fueron los exilados, millones los en perseguidos, Cuba. Millones en Cuba. Nunca les importó si lo eran por unas ideas o por otras. Como que no les importó. Eso es una especulación absolutamente. Al final, todas las dictaduras son 3.000 y pico muertos en la dictadura de Pinochet. Son perversas en la medida en que están basadas en la Pedro, 3.000 y pico muertos en 13 años. En la 3.000 y pico muertos. 3.000 y pico muertos. En la destrucción de la dignidad de las personas. Frente a cientos de miles de muertos en Cuba. Me niego a aceptar en todos estos años que se los han comido los tiburones, yéndose, por Dios. El ser humano es la en un mes mató más Castro que en 13 años. Vamos a ver, que ya habéis demostrado. Yo no estoy defendiendo la dictadura de Castro. No, la estás defendiendo. Por supuesto que la estás defendiendo. Bueno, vamos a ver. Porque la prefieres y la asumes frente a la otra. Bueno, yo prefiero Bueno, aquí mañana viene Pablo Casado. Sí, mañana Pablo Casado a partir de las 9:15. Bueno, pues yo creo que vamos a recetarle el Nouvel Anzulé. Está bien, pues, pero aquí con el vigor de los debates, aquí se le puede caer el pelo a cualquiera. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, y hoy vamos a saludar, fíjate Federico, a la farmacia de Joaquín Cabot, en la avenida del Cid, número 5, en La Roda, Albacete, porque allí tienen todos los productos de Nouvel Anzulé, incluso el champú Polinesia que tanto nos gusta en esta casa. Ahí lo pueden encontrar. Fíjate, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el CID con Albacete? O sea, pues que es un CID, es un símbolo de España, y Albacete es España. ¿Sabes que en Teruel, donde estuvo, en Albarracín, y le pegaron un lanzazo en el cuello? Y entonces un médico judío lo sometió allí, pero como el paciente inglés. Estuvo todo el invierno en Albarracín, el invierno en Albarracín son 9 meses. Por eso, oye, y curó. Mira que un lanzazo, imagínate la de bacterias, gérmenes y cosas que llevaba una lanza en aquella época. Y más allá de las bacterias. Se curó. Ahora bien, el invierno debió ser duro porque salió de Albarracín. En todos los pueblos de Teruel, en muchos pueblos, hay un sitio de iglesia, la del Cid, hay muchos pueblos que se llaman del Cid, y siempre hay una piedra arriba donde no se puede subir, y está, se supone, la huella de Babieca, porque el Cid subía donde nadie podía subir, y ese mito del Cid se ha conservado en todo lo que es el camino desde Teruel hasta Valencia. Ahora, aquel Los Montes no volvió, Bueno, pues Nouvel Anzulé para Casado, que mañana... Ahí se conserva su culto, se conserva, pero él se quedó en una zona más templada. Nouvel para Casado, que mañana estará con nosotros. Y os comento también una última hora que nos llega desde la Asamblea de Madrid. Lorena Ruiz Huerta ha dimitido como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. No tenía el apoyo de nadie después del nombramiento, además de Oye, la Asamblea de Madrid yo no sé qué tiene, pero nadie tiene el apoyo de nadie. Es una cosa sorprendente. A las 11:30 dará una rueda de prensa para dar más detalles. Bueno, ¿por dónde van los oyentes hoy? Aparte de decirnos que no hablemos a la vez, que ya sé que me lo van a decir, pero hay cosas que no se pueden sujetar, o sea, los tifones, las tormentas, Pedro J, Germán, o sea, se trata de fuerzas naturales que pues uno tiene que conllevar. Bueno, pero cuesta entenderlo en el contestador, eso sí que es verdad. Sí. Bueno, hoy hablan de Vista Alegre, muchos de ellos estuvieron allí y nos cuentan desde su óptica a qué se debe el éxito de Vox, después de la pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. La mañana de Federico es radio. Bueno, antes de los oyentes, facto. Recordemos, Sí, pues para las imposiciones confirmadas hasta el día 30 de octubre, a un plazo de 6 meses, se les va a aplicar un TAE del 1,20%. Además, cada 3 meses recordamos que te permite liquidar los intereses que hayas generado. Infórmate gratis en cuentafacto.es. Cuenta Facto. Atención, porque todo el mundo puede, y además con la que se nos viene encima, mejor estar a asegurar.
Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes? Pues nos cuentan, ayer en Vista Alegre había muchos votantes del Partido Popular, había muchos votantes de Ciudadanos y todos coinciden en que si Vox les ilusiona es porque los que ya habían votado ya no les representan. También nos hablan de cómo han tratado los medios de comunicación el acto de Vox. Por favor, comente el susto que tienen en la sexta cuando se vieron la plaza de Vista Alegre llena de banderas de España. Enseguida que si la ultraderecha, los fascistas... Increíble anoche en la sexta decir que Vox es la ultraderecha y que es un peligro. Antes no los nombraban, pero ahora con el éxito de Vista Alegre a atacarles de forma asquerosa. Desde luego, extrema derecha nada, pero Podemos sí es ultraizquierda. Yo estuve allí y vi todo la cola que se formó. Allí había 4.000 personas y me quedo corto. Yo estuve ayer en el acto de Vox. Qué bien habla Ortega Lara. La llegada de Vox es una gran noticia, ya que por fin se va a llamar a las cosas por su nombre. Y no creo que me equivoque en decir que tanto Partido Popular como Ciudadanos van a tener que clarificar y endurecer su discurso en torno a algunas cuestiones. Bueno, esto mañana hablaremos con Pablo Casado, porque cuando estuvo aquí Abascal, aparte de la cuestión electoral, quiero decir que en la entrevista que le hice ayer a Pablo, era muy interesante lo que él planteaba a Ciudadanos en las circunscripciones. Y a Vox también, Y a Vox, claro, pero claro, la cuestión es luego negociar las contrapartidas. Yo vengo defendiendo desde este verano, desde que llegué, que tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Son tres fuerzas que defienden la nación y en lo fundamental la Constitución, en la medida en que la Constitución se basa en la soberanía del pueblo español, etcétera. Pero hay muchas circunscripciones que por la ley electoral que tenemos son verdaderas trampas. Y eso se puede llegar a un acuerdo y además estoy seguro de que lo verían bien los votantes del PP, los votantes de Ciudadanos y los votantes de Vox. Porque al final se trata de tener eficacia ante lo que es un doble frente popular en Barcelona y en Madrid. Bueno, es el mismo, lo que tú le dijiste a Santi Abascal, pero que se puede plantear también lo que decía ayer Pablo Casado. Tiene sentido que vayan. Bueno, primero, acaba de publicar Gonzalo Adán, como en este mundo digital la publicación es permanente. Acabamos de publicar en El Español un análisis del director de Sociométrica que se titula Las tres claves para entender el fenómeno Vox. La primera de ellas es Rajoy. Ya no voy a dar más pistas, pero la tesis es que Vox está para quedarse, o sea, que hay que contar... Como Ciudadanos en su día, que también decían, ¿qué hacen estropear? Decir, o sea, que es un elemento que recurrentemente ya venía apareciendo en los sondeos de Sociométrica para El Español y que tiene todos los visos de tener continuidad. Entonces, que ese artículo lo recomiendo vivamente. Histórico. Pero hay que distinguir las elecciones europeas, en donde tendría todo el sentido que se presentaran por separado, claro, porque ahí al ser la circunscripción nacional, pues los votos no se pierden. Pero en unas elecciones generales, con el sistema que tenemos en España, en donde hay tantas circunscripciones, con 3 y 4 diputados, es que ahí se van a perder los votos. Es decir... Y además, cuando se pierde, y nada le viene mejor a la izquierda que una derecha y un centro derecha fragmentados. Ya la presencia de Ciudadanos compitiendo con el PP, pues es un factor de ineficacia en función de la regla D'Hondt. Puede compensarse por el hecho que Ciudadanos le puede quitar votos al PSOE, le está quitando votos al PSOE, sobre todo en relación con la cuestión nacional. Pero en el ámbito de la derecha, en donde... Vox no tiene a nadie, bueno, lo que hay a la derecha de Vox es irrelevante. Bueno, lo que hay a la derecha de Vox es decir, el único, Ferreras. Vamos a ver, ironías al margen, el único perjudicado por el auge electoral de Vox va a ser el PP. Y por lo tanto, puesto que el PP es la matriz de la que sale Vox, yo entiendo que no se le puede pedir a Vox, oiga, pues cierre la tienda y vuelva usted a la Casa Madrid.
pero porque sí, además lo que dices es que no va a cerrar. A poco bien, que hay un apoyo bien sí que que lo haga tendría- Vox, pero sí que no va a ser el único perjudicado el PP, ni mucho menos. ¿eh? Yo Ni sí mucho lo pero creo. vamos a ver, mucho menos. vamos a Yo ver. sí lo creo porque hay otro populismo de izquierdas al que se puede ir el voto Pero del ¿por PSOE. qué manía de llamar populismo a todo lo que nos gusta? Oye, Hombre, es como lo de Trump. No, sí, No, claro pero que sí. no, Perdona, pero las Populismo, izquierdas. populismo, Bueno. populismo fue. Bueno, pero Rajoy. Bueno, yo- Populismo es el PSOE en este momento, las cosas que está haciendo. Eso es populismo. yo coincido con el diagnóstico de Aznar en relación a Trump y dice indiscutiblemente es un populista. Perdona, Y- aquí lo que dijo es que no había ninguna razón para que un republicano no lo votara. Bueno, lo que Es más, después de la manipulación a propósito de Kavanaugh, yo creo que es Una 2 gran- millones de gran votos más a victoria. Trump. Y lo increíble es que pero vamos, precisamente la gran victoria de Kavanaugh, que supone en el que se la Tribunal han Supremo, regalado. que es un gran paso realmente para regular el aborto de otra forma, no de la que está, que realmente en este momento esté la COPE, que supuestamente debiera estar un poquito en contra del aborto. Perdona. Y a favor de una correlación de fuerzas en el Supremo. Déjame recomendar en un contra del artículo. aborto libre, No, pues pero que, un momento. que esté la COPE Hombre, lanzada yo no- en contra yo de no- Kavanaugh. Yo no creo que sea nada edificante que llegue al Tribunal Supremo un personaje Impecable al cual un le han sacado personaje 40 años acusado- después unas acusado, películas. acusado sin violaciones pruebas y de intento de Claro, violaciones. perdona, según el acusado. FBI, sin ninguna prueba, exonerado, aquí acusado podemos acusar a falsamente. cualquiera, claro. A mí me parece Mañana te acusamos bueno, vale, a mí vale. me parece, Vale, a mí vale, me ya nos han parece acusado de que bastante, Germán, en a los conjunto tres. el Sí. balance de Trump está siendo absolutamente desastroso Bueno, eso, para, por eso puede para la ganar causa las elecciones. atlántica, Bueno, para eso- las relaciones eso sí, entre, para eso las sí, relaciones tampoco entre, para eso. entre Eso sí, Estados Unidos pero- y la Unión pero eso es un Europea. problema de Europa. Ni siquiera. Un hombre que como Están pagando lo que como- debían. yo estoy invocando además el argumento de Sí, Aznar, yo- que no estoy hablando de un No te progresista, escondas no estoy detrás de hablando Aznar, no, Pedro. pero es que, no, Antes pero es de que Aznar decía yo en lo relación mismo. con yo es que he coincidido a lo largo de mi vida muchas veces con las posiciones de Aznar, he discrepado Con otras, otros, y pero con otros. he coincidido muchas veces. Bien. Y yo creo que hay una gran diferencia entre un planteamiento liberal conservador basado en el racionalismo No, pero no me- y en el Sí y que en sí, el que sí, que empirismo sí. científico Sí, yo lo que único que quiero y es ir a la un planteamiento publicidad. populista que, como dice el expresidente, desdeña a los think tanks, está llevando a Bueno, Estados gracias. Unidos a una posición aislacionista, está Y, imponiendo la guerra de los aranceles, Bueno. que está destruyendo el principio de la libertad de comercio. Bueno, está- la industria, en China- la industria está- alemana, está la industria alemana ha tenido las impulsando- mejores exportaciones a está- Estados Unidos está- de la historia. está Un aumento del 7%. impulsando Bueno, estimulando un canto a la Trump. la Yo- xenofobia Yo en los estimulo Estados la Unidos, compra de este libro. No somos el fachas. odio hay a los que- medios de comunicación, Hombre, Mire, que no, los- los los- medios y en España lo están los demostrando. mensajes pero vamos a ver, contra la libertad de ¿Pero qué prensa. vais a dejar a Ferreras si estáis aquí ya montando No, la que pero estáis montando? yo O sea, hay cosas me ante vais las a dejar que a mí no- por moderado, voy yo a hay perder cosas ante crédito las entre que no mis callaré oyentes. nunca. Vas a dejar de ser facha, ¿eh? Bien. Es que estoy tan Vamos encantado. a ver, este es un libro que hay que tener, sencillamente, porque es que si no lo tienes haces el ridículo. Dice, yo estuve en Vista Alegre, dice, pero tienes el libro del Andaluce. Ay, no. ¿A que no estuviste? No, Claro. ¿yo puedo estas hacer una cosas- cosa para promocionarme? Bueno, otra más, va a ser difícil mejorarlo, pero inténtalo. No, lo que quiero decir es que también no solo es un libro, es un libro que también analiza un poco, o sea, es un libro de combate con el que muy fácilmente una persona sin una formación previa puede aprender, puede quitarse muchos de los complejos de España, históricos, sociales y que nos han metido los medios. Y yo creo que es una cosa muy importante ir al bar a saberse pelear y a dar argumentos. Doy fe y fe he dado. Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a ver el Corte Inglés. Pues te traigo a los de Aragón,
Hombre, claro. Con sus alimentos, que está muy bien, pues el ternasco de Aragón, el melocotón de Calanda, la trenza de... Malacatón. El malacatón bien, de Calanda. Bien, luego tenemos unos vinos buenísimos. Trajeron, perdona, ¿sí? Que lo agradezca. Dime. O sea, la Guardia Civil de Collado, de Villalba. Sí, ¿no? Sí. De un puesto de fruta estupendo de aquí del mercado de Madrid. Unos malagatones que ni en Teruel los he probado. Qué ricos. O sea, es que en Madrid venden igual que el mejor pescado. Pues están vendiendo la mejor fruta Hombre, de España. Ahí está en Mercamadrid, claro que sí. Y por supuesto, en el Corte Inglés. Todo. Pero siempre. Los viños de Somontano, Campo de Borja, Cariñena, Calatayud, productos del Reino de Aragón, un reino lleno de sabor y el auténtico jamón de Teruel. Muy bonito el reino. Ayer recibieron al Barça catalanistas fora del Regne. ¿Sé qué es el Regne? El antiguo Regne de Valencia. Claro. Pero tú sabes que en mi pueblo, cuando yo era niño, yo pensaba que tenían rey, porque mi padre siempre decía, y pasamos al reino de Valencia, porque era el reino de Valencia. Claro. Y siempre en Teruel es el reino de Valencia y el reino de Aragón. Como líes más Adriana Las Traveras. Bueno, lastre. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos. Federico, buenos días. ¿No dejan de pasar cosas y no solo en el fútbol? Lopetegui sigue, ¿no? En el Real Madrid de momento. No tenemos noticia de que lo hayan echado ni de que haya... Pero ya hay quinielas, Sí, en Fútbol de Radio decimos en los últimos días que es candidato al premio El Almendro. Sí, para volver a casa por Navidad. O sea que de momento... A la que vuelva a la selección. No sé si esa... Está poniendo una cara de Benítez. Sí, ¿verdad? Sí, le falta engordar un poco, pero sí. Desde luego. Bueno, en cuanto a lo último de la mañana, Federico, acaba de decir Cristina Narbona en una entrevista que está ofreciendo en Espejo Público en Antena 3, y creo que es importante por lo que puede pasar en el futuro con respecto a esto, dice que si Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no lograse aprobar el presupuesto, prorrogaría el de Mariano Rajoy, con lo cual evidentemente se iría hasta el año 2020. Es la única posibilidad de que sobreviva al menos hasta mayo. Bueno, prorrogaría el de Mariano Rajoy para incumplirlo. Es decir, también es verdad. no. Sí, pero sí. Y a mí me parece de una gravedad el que pretenda, el que pretendiera, todavía no estamos en ese escenario, sería de una gravedad que pretendiera manipular la ley más importante, porque es que claro, sería una especie de mentira pactada con los grupos que le apoyan. Vamos a prorrogar el presupuesto de Rajoy y vamos a incumplirlo sistemáticamente a costa de incrementar el déficit que la Unión Europea nos ha dado un nuevo margen. Fíjate, Pedro, que lo que dice es con los mismos presupuestos, dice Cristina Narbona, añade, se pueden hacer cosas muy distintas. Hombre, no. Hombre, con los mismos presupuestos solo se puede hacer la misma cosa, salvo que engañes a la gente. Bueno, también puedes decir, yo cambio partidas de un destino a otro destino. No tienes que debatirlo y hay que votarlo. Claro, o sea, es decir, yo creo que el planteamiento es bastante claro. La trampa. Eso es. Y claro, esto afecta al concepto mismo de democracia. No taxation without representation. Sí, es decir, para subir nuevos impuestos tienen que ser aprobados por una mayoría parlamentaria. Y ahora está habiendo una campaña que incluso en medios de comunicación masivos a favor del corredor mediterráneo, una y otra vez por Cataluña. O sea, lo que hace falta es el corredor aragonés. O sea, que se pueda llevar la fruta y la verdura de Valencia y de Murcia por Canfranc a París. O sea, el corredor mediterráneo es la gran vía de los países catalans. No, hombre, y es lo único que ha sido siempre. Y que te la pueden cortar con 5 bebés y 2 ancianos. Por supuesto, no, pero que es la gran vía de los países, la gran vía de los países catalans. O sea, a ver si nos enteramos. Lo que hace falta el corredor español es por Aragón, o sea, coger Murcia, Valencia, Teruel, Zaragoza, Huesca, Jaca, Canfranc y a París. Y además a vender y a ganar dinero. Por ahí se puede unir con Lisboa, así que rompes eso doble. Ya, en fin, un par de cosas más que nos vamos de boda. Muy rápidamente, Federico. Está compareciendo desde las 9:10 de la mañana Jordi Turull. ¿Os acordáis de que antes de la consulta ilegal del 1 de octubre le hizo una donación a su mujer de 100.000 euros para intentar ocultar su patrimonio ante la posibilidad de que se lo embargasen? Bueno, pues... al lado de lo de Celao, una broma.
Bueno, a Turull le atribuyen un presunto delito de insolvencia punible, así que vamos a ver en qué queda esto. Y luego, sobre lo que decía Rosana Laviada hace escasos 15 minutos de Lorena Ruiz Huerta, vamos a conocer algún detalle más, porque quien se sabe esto es Miriam Muro. Miriam, cuéntanos, buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, se ha marchado porque dicen desde su entorno que no ha aguantado más, que desde que protagonizó ella la moción de censura en la Asamblea de Madrid contra Cristina Cifuentes, desde la dirección del partido se le ha hecho la vida imposible, porque no querían que destacase, porque no podían controlarla. Entonces los de Pablo Iglesias han decidido apartarla mediáticamente y no darle ningún tipo de poder en ese grupo parlamentario. No ha podido más y se marcha, deja el partido. También a las 11:30 va a dejar el acta de parlamentaria autonómica y se va Lorena Ruiz Huerta, una caída más en Podemos después de la reciente del líder catalán del partido, Xavier Domènech. Bueno, pues la campana de Huesca. Todo. Que estas... Claro. Bueno, vamos a ver, tenemos que contar la boda de los duques de Huesca. Nosotros lo salva, Federico, sí, señor, ya sabes. Nosotros lo salva. Qué fin de semana nos ha dado de alegrías, porque en el fondo una boda nos gusta mucho. Y sí, aprovechar para promocionar otro libro. Claro. Sí, la biografía del duque que ha pintado poco en esta celebración. Hay que decir que hemos visto poca imagen del duque de Alba, que la novia se ha salido con la suya. Ella se puso tocado y nada de joyas, unas plumas además de Teresa Briz. Iba como de comunión, ¿no? A mí me parece que iba guapísima porque no tiene nada que hacer más que eso, ponerse un poquito por aquí, un poquito por allá y es ella no es Carmen de Marchante. Vamos a contar todos los secretos, incluido el color de la ropa interior del novio, como podemos leer en Libertad Digital, que luego en la Crónica Rosa avanzamos. Que los maestrantes van de rojo por ahí. Sí, por arriba y por abajo. Sí. Sí. Bueno, hablaremos de otra boda, la que se ha producido entre la hija de Karina y el peluquero Luis Miguel. Se han casado. Bueno, he visto al peluquero Luis Miguel que parece salido de Mary Poppins. Pues es una mezcla entre el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas y Twin Peaks. Sí. Absolutamente surrealista, pero nos gusta, ya sabes, insisto. Una boda siempre es una boda. Pero es alucinante, ¿eh? Dice, bueno, una boda y la contraboda. Pues ahí está. Sí, porque las novias no tenían nada que ver también. Nada que ver. De hecho, una de ellas es el homenaje a la transparencia, al tatuaje y al... no sé cómo definirlo. Y Chabelita, que sigue siendo una caja de sorpresas, Federico, yo no sabía que ella toca el piano y este fin de semana he visto un vídeo en el que aparece tecleando, no aporreándolo, no, ella... Oye, y hablando inglés, o sea, en nada. O sea, a lo mejor toca el piano en inglés. De la Escuela de Señoritas de Suiza. Qué bonita que es mi niña y cuánto que me sabe. Podría añadirle para antojar la canción. Es La Mañana de Federico. Es Radio.